Este ensayista francés echaba mano de esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un poco cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable de los precios de todas las materias primas energéticas que empleamos, en los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento, lo he señalado hace unos minutos, de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente importante e inquietante, la combinación de todas ellas resulta, desde mi punto de vista, literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de esta discusión? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera, uno puede y debe criticar al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente, pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado orgullosamente durante 3 décadas todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Emplear el teléfono para demandar las ayudas preceptivas de ministerios, de consejerías o de ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia elemental? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos emplaza ante la conclusión, lo dije al principio, de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. No olvidéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que respecta al hecho de que es inevitable, pese a lo que rezan los jerarcas del planeta en París, que la temperatura del planeta suba al menos 2 grados por encima de los propios del año 1990. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero nada bueno. El consenso no es tan abrumador, pero es muy amplio en lo que hace a la idea de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás, en lenguaje más llano, que la producción de esa materia prima energética vital se va a ir reduciendo y los precios antes o después empezarán a crecer espectacularmente. Y después del pico del petróleo viene el del uranio, viene el del uranio, el del carbón y del resto de las materias primas energéticas. Hace unos meses, en un acto público, alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, algún tipo de conciencia elemental en lo que se refiere a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de una ironía y recordando algo que probablemente recordaréis conmigo. En el mes de enero de 2011, el entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir la velocidad máxima
en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa, también en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado, creo recordar, 400 millones de euros. Y además, vaya por dónde, se había reducido de manera razonablemente significativa el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que alguno de los periodistas presentes en ese acto se hubiese abalanzado sobre su cuello con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal. Si yo despliego la medida A y afirmo que produce los resultados apetecidos, lo suyo parece que es porfiar en la medida A, radicalizarla, no retirarla. El Partido Popular, todavía en el Gobierno, y parece que por bastante tiempo, coquetea, bien lo sabéis, con el horizonte de elevar, para situarla en 130 kilómetros por hora, la velocidad máxima en autovías y autopistas. Me temo que este es un retrato simbólico, pero cabal, de la conciencia que nuestros gobernantes exhiben en relación con los retos derivados de la crisis ecológica. Permitidme que tire, sin embargo, una piedra sobre mi propio tejado. Acabo de sugerir que no veo en el capitalismo contemporáneo ninguna capacidad de previsión en lo que respecta a esos retos. No es completamente cierto. Hace tal vez 10 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra subraya que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de lo que algunos llaman ecofascismo, de lo que otros describimos como darwinismo social militarizado. Creo yo que muchas de las políticas que abrazan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por rescatar otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos, de todos nuestros responsables políticos, también de los aparentemente alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Hace 2 años se publicó en España un libro de otro periodista, en este caso inglés, llamado Michael Joker. El libro, como inmediatamente os percataréis, tiene un título provocador: Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Es un manual de historia convencional, con fotografías, mapas, cuadros estadísticos, publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034, y que retrata, a mitad de camino de un humor socarrón y de un argumento serio, un colapso, el español, que en la percepción de Joker es el producto de la combinación de 4 elementos. El cambio climático, que empieza a pegar fuerte, bien lo sabréis aquí, ante todo en la mitad meridional de la península ibérica, el encarecimiento inevitable de todas las materias primas energéticas que empleamos, una crisis social en la cual estamos claramente inmersos y, en fin, el despliegue de políticas autoritarias fácilmente palpables también. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de conseguir que la mayoría abrumadora de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista,
pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas tiene un cariz visiblemente voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy reducido. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que al respecto lo que está hoy al alcance de nuestra mano, en nuestra debilidad, es construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Este es un debate que en los hechos ha dividido en dos, casi desde el primer momento, al movimiento del 15 de mayo. Hay una parte significativa del 15M que entendió que el cometido mayor de ese movimiento debía consistir en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. Hay otra parte del 15M, con la que me siento identificado, que consideró que la tarea mayor de ese movimiento estribaba en abrir espacios autónomos, autogestionados, sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, la actividad de un sinfín de centros sociales autogestionados o el despliegue de un movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disonancias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen empeñados en convencernos que la mayor prioridad pasa, por ejemplo, por construir una banca pública. Tengo que formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico de Michael Joker es certero, y yo creo que moderadamente lo es, el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, es para dentro de 2 o 3 décadas, algo que debería obligarnos a modificar abruptamente muchas de nuestras percepciones y muchas de nuestras conductas. Séptima y última observación que quiero haceros en forma de 2 conclusiones rápidas. ¿Qué dice la primera de ellas? Hay una crítica vertida sobre el mundo libertario que merece ser escuchada porque plantea un problema real. Más o menos dice lo siguiente: los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar la miseria existente, pero no lo sois tanto a la hora de llevar a la práctica vuestras ideas y demostrar que son viables. Es verdad. Recordaréis que hace un rato señalé con un punto de ironía cómo esas 2 formidables maquinarias que son los sindicatos mayoritarios españoles, con recursos muy importantes, no han sido capaces de sacar adelante ningún proyecto autogestionario que merezca tal nombre. Estamos obligados a preguntarnos, los libertarios, si nosotros podemos exhibir un currículo mucho mejor, aún dentro de nuestra modestia. Hay un término que utilizaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas, que fue cayendo en desuso, tal vez porque alguno de sus significados era un poco abstruso. Me refiero a eso que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué es lo que yo interpreto que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está muy bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar manifestaciones y concentraciones. Pero lo más interesante que podemos hacer pasa inexorablemente por intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas. Por abrir, por ejemplo, esos espacios autónomos que acabo de defender. Es verdad, para decirlo todo, que si en esta sala estuviese presente uno de esos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas, probablemente recibiría con algún recelo esa propuesta de generación de espacios autónomos. Diría, está bien, también nosotros hacíamos algo parecido, pero en nuestro tiempo, antes de 1936, claro, nos entregábamos fundamentalmente a la tarea de expropiar el capital. He sostenido muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del primer tercio del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fuesen, que poco me importa, deciden instaurar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. Ahí no había ni trampa ni cartón. Me temo que nosotros,
Hemos ido reculando de tal manera que hoy nuestras capacidades son mucho más limitadas. Tengo, sin embargo, la impresión de que esos espacios autónomos que he mencionado, utilizados razonablemente, federándose entre sí y manteniendo una lógica de confrontación con el capital y con el Estado, pueden ser un fermento para recuperar viejas prácticas y tradiciones. En el buen entendido de que agregaré que también hay una polémica en lo que respecta a para qué deben servir. Hay quienes piensan que nos deben servir, en efecto, para evitar el colapso, y hay quienes sostienen, más pesimistas, que deben ser escuelas para permitirnos aprender qué es lo que debemos hacer después del colapso. ¿Cuál es la segunda y última conclusión, más breve, que quiero transmitiros? De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice, es que eso que estáis proponiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay ningún mejor ejemplo de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que en sustancia hacen lo mismo, dos cúpulas sindicales que en los hechos no se oponen a nada y una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas. Hay una frase muy sonora y un poco descortés de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal suerte que fuese ontológicamente irreformable, cuando con toda evidencia la realidad que invocan la han creado ellos mismos en descarado provecho de sus intereses más mezquinos. En estas condiciones sospecho yo que tenemos que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Quiero que un poco las claves de cómo usar las herramientas que nos ofrece el sistema, ¿no? Para poder llegar a lograr eso, un centro social público y verdaderamente autogestionado. ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Por dónde? Asociación, no sé, cómo llegar a... ¿Cómo dialogar? Bueno, vamos a ver. Si observáis, en mi charla he defendido en realidad dos vías de acción. La primera pasa, en efecto, por lo público autogestionado y la segunda reclama el camino de la construcción de espacios autónomos. Yo creo que hay que combinar estos dos aspectos. ¿Por qué no basta solo lo de lo público autogestionado? Porque hay muchos segmentos de lo público que no son autogestionables. Y más allá de lo anterior, creo que es legítima la sospecha de que lo público puede convertirte a ti en lo que tú no deseas ser. Y esto implica que uno debe emplear lo público cuando objetivamente es autogestionable. Si el destino de eso que es público queda en manos, sin embargo, de estamentos superiores que escapan a la autogestión, hay algo que no forma parte de un proyecto libertario. Me he referido, en segundo lugar, y creo que esta es la respuesta a los problemas que se derivan de lo anterior, a la construcción de espacios autónomos que no surgen de lo público. Este es un debate que en el mundo libertario admitiré de buen grado que no siempre ha sido convincentemente resuelto. Creo que el ejemplo más claro es el de la educación. ¿Qué es lo que reivindicamos los libertarios en el terreno de la educación? Pues hay gente que lo que defiende es la autogestión de la educación pública. Pero hay gente que considera que el riesgo de que ese proceso acabe por absorberte a ti es tal que lo que tenemos que hacer es construir escuelas libertarias o escuelas libres. Las dos posiciones son legítimas y las dos pueden aportar en su provecho argumentos y contraargumentos. En lo que respecta a las escuelas libres, quiero llamaros la atención, por ejemplo, sobre el modelo que constituye la escuela Paideia en Mérida, en Extremadura. Yo debo confesaros que no lo conozco bien, de tal manera que lo que puedo decir al respecto es irrelevante. Pero hay quien dice que es una escuela sospechosamente elitista, y ojo con este riesgo, porque se convierte en un argumento para que defendamos la autogestión de la escuela pública, sobre la base de la tesis de que no debemos dejar en la estacada
a los integrantes más castigados de las clases populares que en medio de todo algún beneficio obtienen del mantenimiento de la escuela pública. Pero repito que este es un debate delicado, que debemos afrontar desde la certeza de algo que es obvia. Nunca vamos a construir una sociedad perfecta y nunca vamos a ser plenamente autogestionarios. Si tu pregunta se refiere, en fin, a consejos prácticos sobre lo que tenéis que hacer, debo confesar que no soy la persona más adecuada. De hecho, cuando tengo que encarar esas preguntas, prefiero responder con la mejor frase de gallegos que he oído nunca. Yo soy gallego, como esta compatriota.